Bien, estudiantes, hoy vamos a ver la última parte ya de nuestro proyecto, que es la gestión de recursos, ¿ya? Es una parte bien donde hay que colocarle mucho detalle porque, sobre todo en la base de los fondos concursables, la mayor cantidad de proyectos que salen eliminados es porque se pasan de los recursos que están destinados para el proyecto. Ejemplo, si sale 1.100.000, algunos se pasan y colocan 1.200.000 y están fuera de la base totalmente. Entonces el proyecto se echa para atrás y todo su trabajo a la basura. Bueno, los recursos, lo que siempre hablamos de los recursos, uno es un poco de manera errónea, pero los recursos no son solo el dinero, ¿cierto? Hay recursos tangibles, recursos intangibles. Acá dice los recursos físicos, materiales, financieros. Y talento humano. Es súper necesario cómo nosotros vamos a valorar el talento humano, ¿ya? Deben figurar en forma detallada y por etapa un presupuesto, ¿cierto? El presupuesto tiene que estar bien escrito a través de diferentes secciones de este desarrollo. Eh, por ejemplo, acá nosotros tenemos algunos recursos que son humanos. Aquí salen profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, voluntarios. Tenemos los materiales, ¿cierto? Equipamiento, infraestructura, insumos, transporte, mobiliario, financiero, ¿cierto? ¿Cuáles son el capital que nosotros tenemos, los ahorros, las cuotas, etcétera? Y tecnológicos siempre van a haber, ¿cierto? Que son varios. Algunas plataformas de repente uno las coloca como recursos, pero no gasta, por ejemplo, en YouTube. Yo en YouTube, si tengo una cuenta, no voy a gastar, qué sé yo. Entonces, debo colocar todos los recursos, gaste o no gaste, ¿ya? Porque se coloca cero, por ejemplo, cuando no gasto nada. Definición de roles. Debo definir el rol completamente de su proyecto. Entonces, usted se coloca junto con su equipo. ¿Quién va a ser el productor? ¿Quién va a ser el dueño del proyecto? ¿Van a ser los cuatro? ¿Va a ser solo uno? Uno va a coordinar, otro va a ser un asistente, otro va a ser un encargado de comunicaciones, otros van a ser administrativos, van a contratar a más gente. Tienen que pensarlo bien para que sea viable, ¿cierto? Acá hay un ejemplo, ¿cierto?, de la gestión cultural, ¿cierto? O deportiva que sale, que tienen que tener todos los proyectos que son más o menos de ese estilo. Acá ustedes lo pueden revisar, yo les voy a pasar el Power. Hay técnicos, ¿cierto? Monitores, talleristas, ¿cierto? Otros profesionales que de repente no necesitan contratar a un profesional que diseñe todo su proyecto en términos de gráficos, por ejemplo, en publicidad, sino que necesitan contratar solamente algo específico, que yo quiero contratar 100 afiches y solamente eso y lo coloco, ¿ya? No necesariamente que tenga un publicista para que me haga los 100 afiches y esté todo el proyecto, los 6, 7 meses que puede durar. Y voluntarios también hay siempre. Tipo de equipo de trabajo, ¿cierto? Uno debe tener cuidado con qué voy a definir como equipo de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Ya? Por ejemplo, hay los proyectos que son transversales, o sea, que ligan un poco varias estrategias. Debe de haber un departamento de comunicaciones, finanzas, producción, registro. Un evento masivo debe tener transporte, alimentación, seguridad, sanidad, servicio. Si es que yo quiero hacer un proyecto donde hayan seminarios, ¿cierto? Que es un poco a lo que me dedico también, el programa, metodología, debe haber una persona encargada de protocolo, debe haber acreditación, catering, ¿ya? Otro, ¿cierto? Que puede ocuparlo usted también, administración, adquisiciones, perdón, el que adquiere ciertos productos tangibles, limpieza, recreación. Artístico, debe haber alguien encargado de lo creativo, alguien de la escenografía, montaje, fusión, vestuario y encuentros, ¿cierto? Encuentros educativos, encuentros deportivos, encuentros culturales, encuentros, etcétera. Debe tener alguien encargado de alojamiento, alimentación, transporte, infraestructura y voluntario. Vea usted, vaya pensando ahora que está viendo este video, a dónde va más o menos definido su tipo de trabajo, su equipo de trabajo. La elaboración del presupuesto tiene que ser ordenado, tiene que tener clarito cada peso para qué se va a ocupar. Ya no puedo destinar un proyecto donde el presupuesto esté extraño, ¿ya? Siempre debemos tenerlo claro, ¿ya? Eh, tener en cuenta, ¿cierto? Asignar un costo racional, ¿cierto? De repente uno le asigna porque quiere ganar más lucas, pero uno al director, que es uno mismo, de repente se asigna, no sé, un sueldo millonario, pero la verdad en ningún fondo concursable usted puede justificar este fondo, ¿cierto? O esta cantidad de dinero enorme que se dedica hacia este costo irracional, ¿ya? Ejemplo, si es que yo quiero hacer un taller de fútbol y yo me coloco como profe, ¿cierto? Pero compro un balón
y yo me coloco un sueldo de 15 millones, o sea, es algo irracional. Siempre tienen que ir ver la lógica de cuánto necesitan el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Es necesario cotizar, dice acá, es súper necesario cotizar. ¿Cuál es mi precio real que yo voy a adquirir? Incorporar costos, ¿cierto? El IVA es importante, el 19%, importante, ¿cierto? Uno de repente coloca en las cotizaciones por internet, sale el precio en oferta, ¿cierto? Pero el precio en oferta va sin IVA, entonces hay que tener, ojo, que tiene que tener el IVA al 19% en cada uno de sus presupuestos. Y las cotizaciones son el respaldo de la información, ¿cierto? Yo voy a tener una cotización que le pedí a una empresa y mi empresa me va a decir, chuta, ya yo tengo este producto, pero va a tener cierta fecha, por ejemplo, hasta septiembre yo voy a tener este producto en este precio, pero después va a subir o lo voy a eliminar simplemente de mi catálogo. Estructura de los costos. Debe haber costo del proyecto, debe ser complejo este tema. La estructura va relacionada con la cantidad de recursos solicitados. ¿Cuántos recursos voy a solicitar? ¿Cuántos recursos tengo? ¿Cuántos recursos voy a pedir a otro estamento? ¿Ya? En el caso chileno, los fondos concursables son diferentes en recursos, ¿cierto? Tienen que buscar muy bien para qué me van a financiar este proyecto o no me van a financiar, ¿ya? Hay proyectos que sí financian gastos de luz, agua, internet, y hay proyectos que eso está prohibido. Entonces debemos tener en cuenta muy bien dónde está. ¿Qué acciones contempla el proyecto? A mayor complejidad o componente del proyecto, mayor detalle del presupuesto, ¿cierto? Si es un presupuesto de 60 millones, yo voy a detallar cada uno de los pesos. Si es un proyecto de 1,5 millones, quizás no tanto, ¿ya? A mayor complejidad es mayor el presupuesto, mayor detalle. ¿Qué gastos tengo yo? Tengo administrativo, y ahí usted tiene la descripción para que la pueda leer, pero son gastos de agua, luz, teléfono, equipamiento, infraestructura, todo lo administrativo, todo lo que yo ocupe. En todos los proyectos siempre hay gasto administrativo, aunque yo no lo quiera. Voy a tener que imprimir una hoja, voy a tener que gestionar alguna plataforma. Tiene que haber un gasto administrativo. Alguien organiza esto, no es gratis, ¿ya? Operación. Corresponde a lo necesario para la puesta en marcha, ¿cierto? ¿Qué va a ser? ¿Cómo voy a operar yo? Con insumos, tengo que comprar lápices, tengo que comprar pesas, tengo que difundir esto, cuántos afiches voy a tener, o quiénes van a ser mis afiches, ¿cierto? Alimentación, tengo este proyecto de alimentación saludable, etcétera. ¿Cuánto voy a gastar en arriendo, en embalaje, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la operación, ¿cierto? La operación de esto. Recuerden que el gasto de operación se ocupa cuando yo quiero formar un proyecto. El gasto de operación es algo que yo ocupo en proyectos que son limitados. Por ejemplo, yo ocupo un plumón, ya compro un plumón, perdón, lo ocupo, pero ya después no lo puedo ocupar más. Ese es un gasto de operación, ¿ya? Un gasto de inversiones, por ejemplo, una radio, un equipo musical. Un equipo musical lo voy a ocupar en el proyecto, pero después me va a servir para otras ocasiones. Así que obviamente no se echa a perder, qué sé yo. Pero un plumón, por ejemplo, algo que se ocupa, pero ya no se ocupa más. Insumos. Recursos del consumo habitual para el proyecto, ¿cierto? Papelería, materiales de escritura, de escritorio, pintura, fotocopia, etc. Difusión, ya la palabra lo hice, afiche impreso, avisos digitales, radio, televisión, ¿cuánto me cuesta todo eso? Alimentación sale acá, corresponde a los gastos de alimentación, ¿cierto? Hay algunos proyectos que aceptan gastos de alimentación y otros no. Honorarios, ¿cuánto le voy a pagar a los servicios, a los profesionales? ¿Cuánto me voy a pagar yo? ¿Cuánto va a pagar el coordinador profesional, etcétera? Arriendo, si es que tengo algún costo de un arriendo, movilización, ¿cierto? Equipamiento, son los bienes muebles, ¿cierto? Donde yo voy a ocupar este equipamiento, la sede vecinal, no sé, de Pueblo Nuevo, me la están arrendando, ¿cuánto voy a pagar? 15.000, algunas sedes vecinales como que tienen ese precio, o me la están pasando por usufructo, que es cuando yo tomo una sede, pero ellos, no le tengo que pagar nada, pero sí tengo que recibir a la gente que es propietaria de la sede, ya con alguna clase gratis, etc. Eso es lo usufructo. Inversión. Aquí son detalles que yo voy a ocupar para un tiempo después. Lo que estaba hablando recién del equipo musical. Adquisiciones de maquinaria, infraestructura, que es lo que yo voy a ocupar, pero también me va a servir para después. Los grupos de danza, ¿cierto? El vestuario, etc. Pago de derechos, si es que yo tengo que pagar algún pago, ¿cierto? De algún derecho. Esto más que nada por el tema de cuando yo ocupo de repente música que no está cancelada, pero sí ocupo Spotify que ya pago los derechos, etc. Y varios que sale acá abajo que no se ve mucho, pero en su Power se va a ver, son gastos relacionados o no contemplados. Algunos proyectos sí dice un gasto varios, en los proyectos más grandes sobre todo,
es un gasto que queda ahí, ¿ya? Y si es que no se ocupa, se devuelve. Pero alguna emergencia, como el COVID, por ejemplo, etcétera. Ese es el gasto variable. Honorarios, hablamos de honorarios. ¿Cuántos son los mínimos y máximos establecidos en la convocatoria? ¿Cuánto yo tengo que pagar? Por ejemplo, las convocatorias siempre dicen solo gaste 15% del monto total del proyecto en honorarios. ¿Ya? Entonces yo tengo que calcular, chuta, ¿cuánto es el 15% de este mi proyecto? Entonces yo voy a dividir este 15%, ya son 200.000 pesos. Ya, pues chuta, con 200.000 pesos no le pago mucho honorario, entonces tengo que pagarle a una sola persona. ¿Ya? Cualificación del recurso humano, cuán cualificado está, ¿cierto? Y cuántas horas va a ocupar en mi proyecto, ¿ya? No le puedo pagar lo mismo a una persona que está 30 horas dedicada a mi proyecto a una persona que está 20 horas dedicada a mi proyecto. Tiene que ser un poco menos la 20. Posibilidades financieras del propio proyecto, ¿cierto? Hay algunos profesionales que están en práctica, algunos profesionales que quieren dedicarse a otra cosa, etcétera, ocupan algunos temas. Buscar el valor referencial, ¿cierto?, en los honorarios, ponderar expectativas salariales. Por eso siempre en los avisos, siempre le preguntan a ustedes cuánto es la expectativa salarial, porque es más que nada por un proyecto, ¿ya? Porcentaje establecido en las bases, ya, obviamente lo que hablamos recién, cualificación del recurso humano, formación, experiencia, considerar función y dedicación horaria. Dependiendo de la institución o característica del fondo concursable, existen diversos, ¿cierto?, cómo se describe el proyecto, ¿ya? Algo así, ya algo así es lo que se necesita como en ese proceso. Obviamente, si es que usted no tiene alimentación, borra el ítem de alimentación y lo va viendo, ¿ya? Y lo ideal es que usted después me escriba más o menos cuál es el proyecto que usted está realizando, o sea, con qué fondo concursable también sale una parte de la rúbrica, nombre el fondo concursable que yo voy a poder ocupar. ¿Ya? Entonces vaya destinando, primero mire el fondo concursable, mire los montos y revise ahí el presupuesto todo el rato. ¿Ya? Ese presupuesto es general, después se describe, ¿cierto? Y se va poniendo en ítem. ¿Ya? Por ejemplo, en difusión, en ítem de difusión, coloco cuántos afiches voy a comprar, cuánto me va a costar, etcétera. ¿Ya? Gigantografías, pendones, cuánta la cantidad, cuánto vale cada uno y cuál es el total. Este sería un presupuesto como un flujo de caja. Un flujo de caja es todo, ¿ya? Donde está más o menos destinado, ¿cierto? Ahí está por cada ítem y con la cantidad de meses, ¿ya? Lo que vamos a revisar para ya ir terminando es este tarifario, que yo les voy a subir también. Este es el tarifario del INED, cuánto cancelan en los proyectos, ¿ya? Y aquí uno puede referenciar totalmente. Por ejemplo, el profesor de educación física a la hora le tendría que pagar aproximadamente 12.000 pesos, ¿ya? 12.000 pesos la hora a un profe de educación física. Un licenciado, 11.000 pesos. Entrenador, tecnólogo, ahí salen todos los honorarios. Salen ustedes por acá. Acá, por ejemplo, ustedes son estos. Estudiantes de educación física con 6 semestres aprobados, ¿cierto? Tienen ya los 6 semestres aprobados. Ustedes les podrían pagar en un proyecto de educación física, de lo que sea, 8.000 la hora. ¿Ya? Ese sería como los montos. Salen profesores de educación básica, etcétera. Aquí usted vaya viendo y vaya destinando más o menos los recursos que acá le dan, ¿ya? Más o menos esa es la cantidad de horas, vaya justo con eso. Y también les voy a acercar este tarifario, que aquí están, yo creo que todos, si es que no está algún deporte, porque su deporte es súper inusual, pero aquí el INED nos detalla hasta en la categoría, ¿cierto? Si es amateur o es especialista, ¿cierto? En el detalle de cada uno de las líneas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, salen desde cuánto vale un par de tobilleras de 1 kilo, ¿ya? Entonces tienen que ir revisando más o menos el deporte que usted va a querer hacer o el tipo de recreación, salen todos, yo creo que casi todos los deportes más o menos un precio referencial. ¿Qué es lo que hizo el INED? Buscó el precio menor al precio más caro en las tiendas de deporte, lo juntó y hizo un promedio, ¿ya? Entonces usted ve acá y va justamente revisando más o menos cuánto vale. Y así se ahorra un poco la cotización.